Muy buenas tardes a los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa San José de la Unión. Este es una práctica de localización de puntos en un sistema tridimensional que es el primer paso para empezar a caracterizar a un vector. Entonces vamos a mostrar una tarea que fue colocada para el grupo 9.2, en el que nos pedían que en un sistema tridimensional que responda al principio de la ortogonalidad o de la mano derecha, vamos a localizar las coordenadas 4, 5, menos 6. Recordemos que van en el orden de x, y, z. La segunda coordenada es menos 5, 4, menos 3. La tercera coordenada es menos 6, menos 4, 4. Y la última coordenada 3, menos 7, menos 2. ¿Cómo sería el procedimiento para hacer la primera? 4, 5, menos 6. Vemos que inmediatamente debajo de esta coordenada se encuentran las tres coordenadas que representan los puntos de corte con cada uno de los ejes. Punto de corte con el eje X es la coordenada 4, 0, 0. Punto de corte con el eje Y, la coordenada 0, 5, 0. Y punto de corte con el eje Z, la coordenada 0, 0, menos 6. Una vez tenemos esos puntos de corte, entonces procederemos a sacar los cruces entre esas coordenadas, que son los que vemos en color rojo. La primera corresponde a cruzar la coordenada X con la coordenada Y. Por eso en la coordenada X nos aporta el 4, la coordenada Y nos aporta el 5 y por eso se forma la coordenada 4, 5, 0. Después vamos a cruzar la coordenada X con la coordenada Z, o sea, la primera con la tercera. Y nos va a dar 4 del X, 0 del Y y menos 6 del Z. Y por último vamos a cruzar la segunda coordenada, el segundo corte, con el tercer corte, es decir, la coordenada de Y con la coordenada de Z. Y de allí va a resultar que vamos a obtener la coordenada 0, 5, menos 6. Si observamos esas coordenadas que están resaltadas en rojo, a cada una de ellas le hace falta uno de los valores para poder llegar a la coordenada final. A la primera, ese es el punto de cruce de una línea paralela al eje X y una línea paralela al eje Y. Por tanto, de allí de ese punto debería salir una línea paralela al eje Z, que debe ir dirigida en el sentido negativo del eje Z y debe medir 6 unidades. Con eso encontraríamos el punto. Pero también podría recurrir al hecho de pararme en la segunda coordenada, que miren que tenemos 4, 0, menos 6, que va a resultar del cruce entre una línea paralela al eje X y una línea paralela al eje Z, y desde allí, desde ese punto, sacar una línea paralela al eje Y que mida 5 unidades y vaya dirigida en el sentido positivo de la Y. Donde se cruzase esa línea con la línea anterior, ratificaría el punto que estamos buscando. Y la tercera coordenada la podríamos utilizar como verificación, aunque también de allí podría surgir el punto que se busca. Porque miremos que tiene 0 en X, 5 en Y, menos 6 en Z, lo que significa que es el punto donde se cruzaron una línea vertical, que representa la Y, y una línea que va paralela al eje Z, dirigida en el sentido negativo. Desde allí, desde ese punto, debería salir una línea horizontal que vaya paralela al eje X y que mida 4 unidades dirigidas hacia el sentido positivo. Y ese punto va a terminar siendo el cruce de los otros dos. Bueno, ahí ya se dijo en palabras. Vamos a verlo en acción. Entonces, nos pasamos acá, al sistema tridimensional, y miramos, nos concentramos la atención en las líneas que se ven oscuras tipo azul. Observemos entonces, ¿qué era la primera recomendación que nos hacía? Que encontráramos los puntos de corte con los ejes X, Y, Z. Por eso aparece la coordenada 4, 0, 0, aparece la coordenada 0, 5, 0,
y aparece la coordenada 0, 0, menos 6. Después nos dicen, haga los cruces. Bueno, vamos a cruzar la coordenada X con la coordenada Y. Y entonces sale una línea paralela al eje Y, una línea paralela al eje X. Esta paralela al eje Y debe ir dirigida hacia arriba porque la coordenada es positiva. Y esta paralela al eje X debe ir también en el sentido positivo porque la coordenada es positiva, formando una figura de 4 lados, un paralelogramo. Y esa coordenada donde se cruzan las dos es la coordenada 4, 5, 0, que es la primera que nos mostraba en rojo. Ahora nos dice, vamos a cruzar la coordenada X con la coordenada Z. Recordemos, aquí tengo el punto de cruce con el eje X y aquí el punto de cruce con el eje Z en 0, 0, menos 6. Entonces debe salir una línea paralela al eje X que mida 4 unidades hacia el sentido positivo y una línea paralela al eje Z, paralela, y aquí quiero ser muy específico porque revisando el material suministrado por los estudiantes, algunos olvidan el concepto de paralelismo. Para que dos líneas sean paralelas deben medir lo mismo y entre ellas nunca debe haber ni un acortamiento de la distancia separatoria ni un alargamiento de la distancia separatoria. Visto acá, con esta perspectiva en la cual le estamos colocando el eje Z positivo, para recordarlo, miren cómo se ve el eje Z positivo como si fuera una diagonal hacia abajo, respondiendo a la tríada derecha o al principio de la mano derecha. La línea debe ir completamente paralela y hemos convenido que esa inclinación la vamos a hacer que por cada 2 cuadritos en horizontal va un cuadrito en vertical. Miren. Entonces, visto de esa manera, debe salir desde esta coordenada una línea completamente paralela al eje Z que debe medir 6 unidades, pero en diagonal hacia arriba porque hacia arriba es el sentido negativo del eje Z, formando la coordenada 4, 0, menos 6. El tercer cruce me habla de encontrar la coordenada Y con la coordenada Z. Entonces vamos a concentrar la atención en ese sentido. Aquí tenemos la coordenada Y, 0, 5, 0. Aquí tenemos la coordenada Z, 0, 0, menos 6. Entonces de esta coordenada debe salir una línea vertical hacia arriba, porque la coordenada Y es positiva. Y de esta coordenada debe salir una línea en diagonal completamente paralela hacia atrás, o sea en diagonal hacia arriba, que mida 6 unidades. Donde se cruzan las dos, vamos a obtener entonces el punto de coordenadas 0, 5, menos 6, como dice acá. Entonces, cuando ya tenemos esos 3 puntos de cruce, recordémoslos, miren, el 4, 5, 0, el 4, 0, menos 6 y el 0, 5, menos 6, entonces observaremos que a cada una de esas esquinas le hace falta una línea. A este dice que el 0 está en Z, es porque le hace falta una línea en diagonal. Y de allí debe salir una línea en diagonal. ¿Cuánto debe medir? Debe medir 6 unidades y en el sentido negativo del eje Z, o sea, en diagonal. Donde termina esa línea debería ser la coordenada que estamos buscando, pero la vamos a hacer a modo de intersección. Entonces, si vamos a la segunda coordenada, mire, a 4, 0, menos 6, en 4, 0, menos 6, ¿qué vamos a encontrar? Que nos hace falta la coordenada de Y, entonces de ahí debe salir una línea vertical hacia arriba que mida 5 unidades. Y donde esa línea se cruza con la otra línea, esa es la coordenada que estamos buscando. Y a modo de verificación, vamos a la tercera coordenada, a 0, 5, menos 6. Y entonces en 0, 5, menos 6, ¿qué vamos a encontrar? Que no tenemos una línea que salga horizontal, teníamos una línea vertical, tenemos una línea en diagonal. Por eso hacemos una línea horizontal que debe medir 4 unidades y debe ir dirigida en el sentido positivo de Z. Donde se cruzaron esa línea diagonal, esa línea vertical y esa línea horizontal es la coordenada que estamos buscando, que se llama 4, 5, menos 6. Vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio que nos compete nos dice, halle la coordenada menos 5, 4, menos 3. El procedimiento es igual, sacamos los puntos de corte con los ejes X, Y y Z. Miren que el punto de corte con el eje X es menos 5, 0, 0.
el punto de corte con el eje Y es 0, 4, 0. Y el punto de corte con el eje Z es 0, 0, menos 3. De allí vamos a hacer intersección entre esos puntos. Cruzamos la primera coordenada y la segunda coordenada y nos produce menos 5 en X, 4 en Y, 0 en Z. Cruzamos la primera coordenada con la tercera coordenada y nos produce menos 5 en X, 0 en Y, menos 3 en Z. Y cruzamos la segunda con la tercera y nos da 0 en X, 4 en Y, menos 3 en Z. Entonces, viendo ese proceso, vamos a ir a nuestro mapa. Sistema tridimensional, menos 5, 4, 3. Vamos a localizarnos acá. Bueno, entonces localizamos los puntos de corte. ¿Dónde están? Menos 5, 0, 0. ¿Cómo supimos que quedaba ahí? Porque partiendo de aquí de 0, 0, 0, contamos 5 unidades en el sentido negativo. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos ahí. El punto de corte con el eje es 0, 4, 0. Partiendo de aquí, 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y el punto de corte con el eje Z es 0, 0, menos 3. Contamos 3 unidades hacia el sentido negativo. 1, 2, 3. 0, 0, menos 3. Bueno, ahora vamos a generar las intersecciones. Primero, la de X con Y. Entonces, aquí está X, aquí está Y. Sale una línea vertical, o sea, completamente paralela al eje Y. Sale una línea horizontal completamente paralela al eje X y genera la coordenada menos 5, 4, 0. Ahora vamos a generar el punto de corte entre X y Z. Entonces ese punto de corte entre X y Z, partimos de aquí y partimos de acá. De acá debe salir una línea horizontal que mida 5 unidades dirigida hacia el sentido negativo de X, y de acá debe salir una línea diagonal, completamente paralela al eje Z y que debe medir 3 unidades. Miren que cumple el requisito de 2 unidades en la horizontal por una en vertical para garantizar la inclinación. Ahora ya tenemos ese segundo punto de cruce, el punto menos 5, 0, menos 3. Y ahora nos falta cruzar la coordenada vertical con la coordenada Z. Aquí tenemos la coordenada Z, 0, 0, menos 3. Aquí tenemos la coordenada Y, 0, 4, 0. Entonces, de aquí de la coordenada Z debe salir una línea en vertical completamente paralela al eje Y, que mida 4 unidades y hacia arriba, porque la coordenada es positiva. Y de acá debe salir una línea en diagonal que mida 3 unidades y debe salir en diagonal hacia arriba porque el sentido es negativo, dado que la coordenada es menos 3. Y generamos la coordenada 0, 4, menos 3. Ya tenemos los 3 puntos de intersección, revisémoslos, menos 5, 4, 0, menos 5, 0, menos 3, 0, 4, menos 3. Y los cruzamos. ¿Cómo los cruzamos? A esta esquina que le falta, una línea en diagonal, haga una línea en diagonal. A esta esquina que le falta una línea en vertical, haga una línea en vertical. Y a esta esquina que le falta una línea horizontal, haga una línea horizontal. Donde se cruzaron las 3 líneas es la coordenada que estamos buscando, menos 5, 4, menos 3. Ya el tercer ejercicio nos pide que localicemos la coordenada menos 6, menos 4, 4. Procedemos de la misma manera. Buscamos los puntos de corte con cada uno de los ejes. Es decir, el menos 6, 0, 0, el 0, menos 4, 0 y el 0, 0, 4. Y después hacemos intersección entre esas coordenadas. ¿Cuál es la primera? Entre la primera coordenada y la segunda coordenada nos produce el menos 6, menos 4, 0. Entre la primera y la tercera nos produce el menos 6, 0, 4. Y entre la segunda y la tercera nos produce el 0, menos 4, 4. Entonces vamos a mirar cómo es que sale esa coordenada. Vamos a desplazarnos a esta parte del diagrama donde todo está realizado en conjunto. Para fines pedagógicos, pues buscamos unas coordenadas que no se cruzaran unas con otras para poder tener
un solo dibujo donde pudiéramos hacer toda la representación. Que hay algunos estudiantes que hacen un sistema separado por cada uno de los puntos a localizar. No importa, no hay problema. Bueno, entonces vamos al proceso. El proceso, como nos dice, primero puntos de cruce con cada uno de los ejes. Entonces tenemos punto de cruce con el eje X, la coordenada menos 600. ¿Cómo sabemos que ahí queda menos 600? Porque nos paramos en 0, 0, 0 y contamos 6 unidades del sentido negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a buscar la coordenada 0, menos 4, 0. ¿Cómo sabemos que dónde queda? Nos paramos en 0, 0, 0 y movemos 4 unidades en el sentido negativo de Y. 1, 2, 3, 4. Y con respecto al eje Z, nos dio Z positivo. Quiere decir que nos vamos a mover en la diagonal hacia abajo contando 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Entonces ahí está el punto 0, 0, 4. Vamos a generar las intersecciones. Primero la intersección entre el corte X y el corte Y. Entonces de Y debe salir una línea completamente horizontal paralela al eje X que mida 6 unidades dirigida hacia el sentido negativo. Y desde el punto de corte en X debe salir una línea completamente vertical que mida 4 unidades dirigida hacia el sentido negativo. Donde se cruzan es la coordenada menos 6, menos 4, 0. Ahora vamos a cruzar la coordenada X con la coordenada Z. Coordenada X con la coordenada Z. De la coordenada Z debe salir una línea completamente horizontal y completamente paralela al eje X, miren, nunca se pierde la distancia, paralela al eje X y que mida 6 unidades. Y después desde la coordenada de corte X debe nacer una línea en diagonal respetando la norma que tenemos de inclinación de 1 en vertical por 2 en horizontal y que mida 4 unidades y dirigida hacia abajo. Entonces eso nos produce la coordenada menos 6, 0, 4. ¿Y qué nos hace falta? Cruzar la coordenada Y con la coordenada Z. Coordenada Y con la coordenada Z. Quiere decir que desde la coordenada Y debe salir una línea completamente en diagonal que mida 4 unidades. Y de la coordenada Z debe salir una línea que mida 4 unidades hacia abajo porque la coordenada es negativa. Y donde se cruza produce el punto 0, menos 4, 4. ¿Qué nos queda faltando? Tenemos ya los 3 intersectos, 1, 2 y 3. Si nos paramos en este, nos hace falta una línea horizontal. Si nos paramos en el de acá, nos hace falta una línea vertical. Y si nos paramos acá, nos hace falta una línea en diagonal, donde se encuentran esas 3 líneas que deben ser completamente paralelas a los ejes y deben medir lo mismo, aunque eso es una redundancia, prefiero decirlo, deben medir lo mismo. Es decir, esta mide 4, esta también mide 4 y esta debe medir 6 para que se crucen en un mismo punto y termine siendo la coordenada menos 6, menos 4, 4. Por último, se nos pide localizar la coordenada 3, menos 7, menos 2. ¿Qué dice el protocolo? Pues quedó localizar primero los puntos de corte. El punto de corte con el eje X es el 3, 0, 0. El punto de corte con el eje Y es el 0, menos 7, 0. Y el punto de corte con el eje Z es 0, 0, menos 2. Cuando cruzamos la primera coordenada con la segunda coordenada, se produce la coordenada 3, menos 7, 0, que está en rojo de primera. Después cuando cruzamos el primer corte con el tercer corte, el de X con Z, se produce la coordenada 3, 0, menos 2. Y cuando cruzamos la Y con la Z, se produce la coordenada 0, menos 7, menos 2. Vamos a verla entonces en el dibujo. Entonces, lo primero que hacemos es localizar los puntos de corte. Aquí reconocemos el 3, 0, 0 con respecto a X. Reconocemos el 0, menos 7, 0 con respecto a Y. Y reconocemos el 0, 0, menos 2 con respecto a Z. De esos puntos empezamos a cruzarlos.
Entonces cuando empezamos a cruzar el 400, el 300, perdón, con el 0 menos 70, se nos produce el punto 3 menos 70, que miramos que para poderlo formar se da una línea horizontal que debe ser completamente paralela al eje X y debe medir 3 unidades, y una línea vertical completamente paralela al eje Y que debe medir 7 unidades hacia abajo. Ahora, si cruzamos la coordenada X con la coordenada Z, entonces vamos a tener lo que vamos a observar aquí en detalle. Entonces observa que desde la coordenada 0, 0, menos 2 sale una línea horizontal que debe medir 3 unidades, y de la coordenada 3, 0, 0 sale una línea en diagonal que debe medir 2 unidades para dar forma al punto 3, 0, menos 2. Y por último, el cruce entre la Y y la Z. Entonces miremos que de la coordenada 0, menos 7, 0 en la parte inferior de la pantalla, vemos que sale una línea en diagonal que debe medir 2 unidades en diagonal hacia arriba porque es una coordenada negativa. Y desde la coordenada 0, 0, menos 2 sale una línea vertical hacia abajo que debe medir 7 unidades. Una vez tenemos estos 3 puntos de corte, revisémoslos. 3 menos 7, 0. 3, 0, menos 2. Y 0 menos 7 menos 2. Entonces empezamos a revisar. Desde 3 menos 7, 0, le hace falta que le salga una línea en diagonal. Debe salir una línea en diagonal que mida 2 unidades. En el extremo de esta será la coordenada que andamos buscando. Lo podemos corroborar porque cuando vamos a la coordenada de corte, de cruce entre la Y y la Z, es decir, la coordenada 0, menos 7, menos 2, nos damos cuenta que nos hace falta una línea horizontal, y esa línea horizontal debe medir 3 unidades y se une en el mismo punto a la diagonal que ya hemos trazado. Y como verificación podemos tomar que desde el punto 3, 0, menos 2 debe salir una línea vertical que mida 7 y hacia abajo, y va a terminar precisamente en esa coordenada, en la coordenada 3 menos 7 menos 2.